el Papa va a proceder a la adoración de la cruz y para eso se quita los ornamentos, se quita la casulla, se despoja de esta, de este pequeño detalle que es la casulla que le permite presidir la celebración y se acerca como cualquier otro, besa la cruz. Y se detiene un momento en oración. A continuación, besarán la cruz también los diáconos asistentes. Los ministros. El diácono que carga la cruz se ha dirigido hacia el centro del presbiterio y ese es el lugar donde se acercarán los asistentes a adorar la cruz. Prácticamente donde se encuentran los restos de la tumba de Pedro. La cruz la besarán los diáconos asistentes, los ministrantes, los 3 diáconos de la Pasio, el predicador, cardenales, obispos. Después de todos ellos, los representantes del cuerpo diplomático, algunos prelados y algunos fieles. La homilía del Padre Cantalamessa nos recuerda lo que es este momento que es muy importante para todos nosotros los cristianos, el momento en el cual Jesús es crucificado por todos nosotros, por nuestros pecados. Hablando de Jesús, él dijo que, el Padre Cantalamessa dijo que la vida que él hizo desde que nació era el auténtico certificado de pobreza en el Israel de entonces. Durante su vida pública no tiene dónde reclinar la cabeza, es un sin techo. Pero también cuando llega el momento de su muerte, es el prototipo de las personas maniatadas, solas, en manos de soldados y bandidos que desfogan sobre los pobres desgraciados la rabia y la crueldad que han acumulado en la vida. Es torturado. También recordó Auschwitz, recordó los judíos, el holocausto, en el cual murieron más de 6 millones de ellos. Recordando a un judío que es Primo Levi, que escribió este libro, Si este es un hombre. Jesús de Nazaret se convierte en el emblema de toda esta humanidad humillada y ofendida. Cantalamessa también mencionó a Martin Luther King. Así es. El predicador se detuvo en una escena que podría parecer de poca importancia, pero que en la historia de los Estados Unidos, en la historia de la esclavitud en esa nación del norte, cobra significado enorme a través de los famosos cantos gospel. En esos cantos se recuerda los tiempos de esclavitud, los tiempos, las características, lo que ocurría con todos estos miles, por no decir millones de personas de origen africano que fueron traídos con violencia hacia América y cómo en América se les continuó oprimiendo y considerándoseles como eso, esclavos, cosas vendibles. Y él recuerda justamente esa frase de una canción en la que solo Jesús es el testigo de ese dolor interno que no pueden decirlo de otra manera. Estas familias al verse separadas y vendidos sus miembros
a los blancos que eran los dueños de las grandes plantaciones del sur de los Estados Unidos, al igual como ocurrió en las Islas Antillas, en las islas del Caribe y en algunos países latinoamericanos. Recordar la pasión de Cristo es recordar también la pasión de estos pueblos, la pasión de los jóvenes, como lo ha dicho el Papa Francisco en cantidad de sus homilías y de sus discursos, es recordar a todos los desheredados de este mundo. Y si ubicamos esta celebración en el transcurso del año, pues podemos decir que también es la pasión que viven los pueblos indígenas de la Amazonía y la pasión que están sufriendo por el despojo de sus tierras en Brasil, en Ecuador, en Colombia, por la destrucción del medio ambiente de parte de las petroleras. Recordamos aquí el conflicto que está todavía sin ser solucionado del todo en Ecuador. Entonces, la pasión del Señor recupera todos los sufrimientos de la humanidad, recupera el sufrimiento de Mozambique, por ejemplo, con las inundaciones, recupera la lucha de los migrantes por llegar a un país distinto del de origen, no porque no quieran su tierra, sino porque en su tierra no encuentran posibilidades de realización humana. Entonces la pasión cobra diversos significados según las circunstancias, pero en todos el factor común es el que sufre. Y ahora estamos adorando justamente al crucificado y en él a toda la humanidad. El crucificado, el vencido que se ha convertido en vencedor, el juzgado que se ha convertido en el juez. La última palabra, donde también decía Cantalamessa, la piedra descartada por los arquitectos se ha convertido en piedra angular, porque es esto lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros, dando la posibilidad a todos los descartados, a todos los que han sufrido en esta humanidad. Así es, Patricia. Quizá yo quisiera recuperar un detalle que tú acabas de nombrar. El padre Cantalamessa en su predicación insistía en no terminar en el fracaso. A pesar de que la pasión aparentemente termina en el fracaso, en la cruz, en la muerte, el padre Cantalamessa nos invitaba al final de su alocución a no ceder a la desolación. ¿Y qué es la desolación? La desolación es esa sensación de fracaso, de soledad, de soledad total. Esa experiencia de no ver, de no saber, de no alcanzar. Y entonces aquí podemos recordar a un santo, a Ignacio de Loyola, quien decía que en tiempos de desolación no había que hacer cambios. Jesús sintió la desolación cuando oró toda la noche antes de ser apresado. Pidió al Señor que el plan cambiara. Si es posible, aleja de mí este cáliz. Sin embargo, al final se mantuvo. Jesús no cambió su plan. No cambió el plan del Señor, no cambió el designio, la voluntad de Dios en su vida. Asumió el costo de esa decisión. Y hoy pues recordamos con el padre Cantalamessa que el final no es la muerte, sino la resurrección, la vida. Esa es la esperanza. Así es, además él dijo algo, habló un poco también de historia, el padre Cantalamessa, tocó varios momentos históricos de la humanidad, pero también dijo que antes, en los primeros siglos de la Iglesia, la celebración de la Pascua no estaba distribuida en varios días, sino que todo se concentraba en un solo día. En la vigilia pascual se conmemoraba la muerte y la resurrección, pero más concretamente se conmemoraban como ni la muerte ni la resurrección se conmemoraban como hechos distintos y separados, sino que conmemoraba el tránsito de Cristo de una a otra, de la muerte a la vida. La palabra Pascua, dijo Cantalamessa, significa tránsito. Pasar del pueblo hebreo de la esclavitud a la libertad, el tránsito de Cristo de este mundo al Padre, tránsito del pecado a la gracia de los creyentes en Él. Y dijo algo que
me gustó, dijo que es la fiesta del vuelco obrado por Dios y realizado en Cristo. Es el comienzo y la promesa del único cambio pleno, totalmente e irreversible en la suerte de la humanidad, porque los pobres y los excluidos, pertenecientes a distintas formas de esclavitud, tienen la Pascua, es su Pascua, es el momento en el que ellos van a encontrarse de vencidos a vencedores. En eso consiste la esperanza justamente. La esperanza es ese tránsito, el salir de donde estás y pasar a una situación no solo mejor, sino de realización. Y entonces en Cristo se da ese paso. El resucitado es una realidad diferente, ¿verdad? Es una realidad plena. Y eso mismo es la invitación que nos hace a todos a poder pasar de las situaciones de opresión, de miseria, de falta de libertad en las que muchas veces vive la humanidad, a una situación de libertad, de realización, de alegría. Esa es la esperanza de todos los que sufren, es la esperanza de los que migran, es la esperanza, por ejemplo, para recordar naciones, de los venezolanos, es la esperanza de los que están en la cárcel, es la esperanza del joven que no encuentra trabajo, es la esperanza de aquel que ve que su familia se divide, que es la esperanza de aquel que no encuentra realización en esta tierra. Es la esperanza también de los nicaragüenses que están viviendo su Vía Crucis y que llegarán a tener esa esperanza de que la paz les llegue a sus hogares también. Pero hay otro momento de la homilía en que no solamente Cantalamessa se dirigió a los más débiles, sino que él también habló de los poderosos, los fuertes, los que se sienten tranquilos en su papel de vencedores, y dijo que estarán todos juntos, débiles y poderosos, inermes y tiranos, todos sometidos a la misma ley. Y eso es algo que es muy interesante, porque muchas veces los poderosos se consideran que no les llegará jamás ese momento de tener un juez que les diga lo que pueden o no deben hacer. Y en cambio no, están medidos en la misma vara, débiles y poderosos, están sometidos a la misma ley, a los mismos límites humanos. Porque dijo Cantalamessa, la muerte, como la espada de Damocles, depende sobre la cabeza de cada uno, colgada de un hilo. Pone en guardia contra el peor mal para el hombre, que es la ilusión de la omnipotencia. Y no hay que ir demasiado atrás en el tiempo, dice, basta que pensar, dice, en la historia reciente para darnos cuenta de lo frecuente que es este peligro y a cuántas personas y pueblos lleva a la catástrofe. Sin lugar a dudas, el padre Cantalamessa ha tocado un punto central de lo que le sucede a la sociedad actual. Estamos creídos, convencidos que el poder, el dinero, lo es todo. Y justamente él recuerda que la muerte pone en evidencia que el dinero no lo es todo. La muerte es el límite con el que todos nos tenemos que enfrentar cualquier día de nuestra vida. Y en ese sentido les recuerda a los poderosos que, al igual que el más pobre, tendremos que enfrentarnos con el final, pero también con el encuentro con el Señor, y tendremos que dar cuenta de nuestra vida. Tendremos que dar cuenta de lo que hemos hecho con el hermano. No es posible acumular millones y millones y teniendo al hermano en la puerta sufriendo hambre, sufriendo sed, sufriendo la destrucción. La Iglesia ha recibido el mandato de su fundador de ponerse de la parte de los pobres y de los débiles, de ser la voz de quien no tiene voz, y gracias a Dios es lo que hace sobre todo en su Pastor Supremo. Ha terminado el momento de la adoración. La